Dice la palabra del Señor así, libro de los Salmos, capítulo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Acompáñenme en oración. Padre nuestro, bendito y alabado Dios, gracias en esta hora por la bendición que nos permites de apartar este tiempo, elevar a ti nuestras almas, cantar, bendito Padre, estos himnos que nos invitan y nos ayudan a exaltarte, a darte el honor, a darte gloria, a engrandecer tu nombre, bendito Señor, por medio de nuestras palabras y nuestro corazón dispuesto en la adoración. Te damos gracias también, Padre, porque nos permites llegar a este libro, a este capítulo y poder decir, precioso Dios, que tú has sido bueno y has sido fiel para con nosotros. Que a pesar del cansancio, a pesar de tal vez tantas cosas que tuvimos que hacer hoy, nos permitas acercarnos a este capítulo, bendito Dios, y poder encontrar en ellos y en estos versos y en este capítulo más riquezas, más tesoros, más piedras preciosas que nos revelan más de ti. Ayúdanos, Padre, coloca en nosotros un corazón sensible. Ayúdanos a tener un corazón humilde, el cual reciba con humildad tu palabra y que nos lleve esta humildad a corregir lo que debe ser corregido y que nos ayude a mirar como debes ser mirado. Ayúdanos en esta noche, Padre. Haz de esta vasija un instrumento, bendito Señor, un canal de bendición para cada alma aquí presente. Y también, precioso Dios, abra primeramente a mi mente, a mi corazón y a esta alma que tanto necesita de ti. Te damos gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, Salmo 99, entonces, vamos a hablar de algunas características antes de entrar a estudiar estos 9 versos. Es un verso también muy corto, un salmo también muy corto, como el anterior que estaba también constituido por 9 versos, el Salmo 98. Este 99 tiene algunas características. Este es el último de los salmos reales, el último de los salmos reales. Entre esos salmos están el 47, el 93 y del 96 hasta el 98. Salmos reales. ¿Por qué se les llaman reales? Porque revelan la soberanía, la grandeza, el dominio del gobierno de Dios. Es por esto que se le llaman reales. Y no solamente se llaman así por esto, y podemos relacionarnos con ese gobierno eterno y soberano de Dios, sino que también nos llevan y nos señalan hacia el futuro reino que vendrá, el reino mesiánico. ¿Sí? Entonces, por eso forma parte de este grupo de los salmos reales, que se hacen alusión al gobierno de Dios, pero además nos señalan el reino venidero, el reino de Cristo, el Mesías. Algo más de este salmo es que es uno de los 3 salmos que comienzan con Jehová reina.
Ya hay salmos que se han comenzado de esta manera. Y es Jehová reina. ¿Cuál es el primero de ellos? El Salmo 93, el Salmo 97 y el Salmo que estamos aquí y tenemos presente. Forma parte entonces de estos tres. El Señor reina. Y ya lo podemos enlazar con lo que había dicho anteriormente. Es un salmo de realeza. Entonces es fácil de poderlo tener presente. Este salmo, también como característica principal, que ya lo hemos leído, tiene algo que a simple vista se ve, y es que se caracteriza porque tiene 3 veces el nombre, o también tiene como principal característica el término santo. Lo van a notar ustedes en el verso 3, en el verso 6 y en el verso 9. Y a la vez, como diría un predicador muy reconocido, este santo es como el coro de ese cántico, porque cada estribillo, cada parte, cada porción de este salmo, que lo podríamos dividir en 3, como lo vamos a hacer en un momento, tiene como coro santo. Eso es lo que podemos ver allí. Y claro que es elevado a un Dios que es completamente santo. ¿Qué más nos dice? Algo adicional a este salmo es que está alrededor, situado este Salmo 99, donde hay más salmos, donde sus salmos antes y después hablan e invitan a adorar y a alabar a Dios. Algo como característica también de este salmo. Está en medio de aquellos salmos que hemos venido viendo anteriormente, que invitan a adorar y a exaltar a Dios. Algunos de ellos, por lo menos veíamos el Salmo 95, dice: venid, aclamemos, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo. El Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Y el Salmo 98, el anterior, cantad a Jehová. Entonces es un salmo que está situado alrededor de muchos. Y si miran un capítulo adelante, en el Salmo 100, van a encontrar una invitación más. ¿Cuál es la que está ahí? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ya lo veremos el salmo en la semana posterior, si el Señor lo permite. Y es de esta manera que está allí situado, el 99, en medio de estos salmos que invitan. Bueno, lo vamos a dividir en 3 partes. La primera de ellas la vamos a titular La grandeza de Dios, que está desde el verso 3, desde el verso 1 hasta el verso 3. La grandeza de Dios. Ahora, como posterior a este está Dios es justo, del verso 3 al verso 6. Y como tercero, Dios se revela, del verso 7 al verso 9. Y ya como introducción, así vamos a comenzar a ver estos versos que nos van a reafirmar cosas que ya hemos visto y principios que ya hemos visto anteriormente en otros salmos. Lo primero que nos dice este salmo en el primer verso, y también obviamente es que no hay un autor, no se nos describe quién es el autor, como en otros que nos dice que es David, otros que nos dice que es de los hijos de Coré, ¿sí? Acá no nos dice, o de Asaf, acá no nos dice quién es el autor, pero sí nos dice algo especial en su primer verso, e importante: Jehová reina. Y eso es algo que el salmista quiere que nosotros tengamos presente a la hora de alabar a Dios, que si hay alguien que reina es Jehová, y su reino es soberano. Por lo largo de la historia, hemos visto cantidades de reyes, ¿no? ¿Quiénes se acuerdan de los reyes que les nombraban allá en la historia cuando estudiaban en su primaria, en su secundaria? Estaban reyes como ¿cuáles? Napoleón, Carlos Magno, ¿quién más? Ricardo Corazón de León,
¿Quién más que? El rey Arturo, Luis XV, Napoleón, hartos que eran caracterizados porque se expandían con fuerza, con poder, porque sus ejércitos eran poderosos. Aún ellos eran muy inteligentes porque tenían unas estrategias para atacar muy sorprendentes. El caso de Alejandro el Magno, ¿no? En el reinado del Medo-Persa, y lo veíamos hace poco, cómo era tan rápido su expansión, fue muy rápida, pero también su vida fue muy corta, 33, 32 años falleció él. Sí, entonces, imagínense, y nos hablan de muchos reyes, pero entonces algo de ellos son reyes, sí, fueron reyes, pero como reyes y como humanos perecieron, a pesar de su sabiduría, a pesar de sus campañas, a pesar de sus ejércitos, a pesar de que iban y atacaban, fallecen, mueren, les llega el momento. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de Dios, es un reinado el cual no cesa, ¿cierto? Porque Jehová reina. Y el que está escribiendo este salmo, el autor, está diciendo que Jehová iba a reinar o reinaba en ese momento. Y había reinado anteriormente. Reina. Es un presente y es un futuro que está allí, y es un pasado que está allí. Algo continuo, presente continuo. Entonces Jehová reina. Y eso es lo que debemos entender, en comparación a los reyes que podemos nosotros tal vez tener en mente en parte de la historia de la humanidad. Este que reina es un reinado eterno, es un reinado para siempre, a lo cual nos está diciendo que si es Dios, si es Jehová reinando, todo está sujeto a Él. Dios es soberano, su gobierno es eterno, sempiterno. También le dice allí cuando hace relación al reinado del Señor. Pero ¿qué dice aparte de decir que está Dios como soberano y reinando en todos los tiempos? Dice que temblarán los pueblos. ¿Por qué temblarán los pueblos ante este rey? Porque no están ante un rey que murió, ante un rey que fue estratega, que peleó y que falleció, sino que está ante un rey que es vivo y es real por todos los tiempos. Por eso es que las naciones, ¿cómo deben estar? Temblando. ¿Por qué temblarán? Porque es un rey cuyo poder no es quitado. Es un rey cuyo poder lo sostiene y lo mantiene por siempre, porque Él es Dios. Por eso es que los pueblos deben temblar. Porque así como el rey, a la hora de decretar un juicio también, él decía, ¿es inocente o es culpable? Dios lo va a hacer. Y por eso no genera temblor, genera temblor. Y eso debe generar temblor a las naciones y a los pueblos, porque en Él está el poder, en Él está el martillo para decir culpable o inocente. En Él está. Bien, luego dice, Él está sentado sobre los querubines. Y al hablar de esto, ¿qué podríamos imaginarnos? Querubines. ¿Cuáles son estos seres? ¿Qué hacían estos seres? Custodiar, y aún lo hacen, custodian la oración, la adoración a Dios. Usted puede imaginarse el trono de Dios, y ahí, junto al imaginarse el trono de Dios, que es algo que nuestra mente finita queda corta, muy corta, ahí dentro de eso puede, por las pistas y por lo que la palabra nos dice, podemos entender y relacionar que hay ahí estos seres custodiando la adoración a Dios. Ahí están. ¿Y qué pasa con ellos? Dice que están allí sentados. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Y vamos a ir a Éxodo 25, 22 rápidamente. ¿Qué nos dice en relación a estos seres? Éxodo 25, 22. Son seres que forman parte de los ángeles, ¿no? Cuando vemos angelología vemos este tema y vemos que hay estos seres, muchos de diferentes categorías con diferentes características.
y entre ellos están estos ángeles. Entonces nos dice la palabra que Éxodo 25, 22, lo tenemos. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Habla Dios, ¿verdad? Y está hablando de un lugar especial que sabemos que formaba parte del templo, del tabernáculo, y allí estaba este lugar y allí estaban estos dos seres, ¿sí?, custodiando, y estaban allí. Y ahí Dios está manifestando a su pueblo. Lo vemos aquí entonces en relación a esto. Así que podríamos decir, Dios, su intención era que lo conociesen. Claro que sí. Por medio de este texto sí, Él se estaba revelando. Él se estaba revelando. Y al revelarse Él, la tierra tiembla, se conmoverá la tierra, dice. Bien, verso 2. El verso 2 dice lo siguiente: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Entonces, Jehová en Sión, donde estuvo y donde está ahí ese monte muy importante, Jerusalén, donde en ese monte también reinará y colocará sus pies alguien. ¿Es quién? Jesucristo. Allí Él estará. Y dice que Jehová en Sión es grande. Dios es grande. Ese lugar es importante. Él lo determinó que fuese importante, que estuviese allí presente, porque Él ahí se manifiesta. Él ahí gobernará. Él ahí reinará. Y dice que allí en ese lugar será exaltado sobre todos los pueblos. Exaltado sobre todos los pueblos. En el tiempo del salmista, en el tiempo del autor de este salmo, en su tiempo, Dios será exaltado allí. Debía mirarse hacia ese lugar. Ahora también podemos señalarnos, puede este verso señalarnos hacia el futuro, porque un día el Señor también reinará y lo hará desde ese lugar, desde el monte de Sión. Y será exaltado sobre todos los pueblos, sobre todos. Luego siguiente, el verso 3, dice, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Veíamos que este salmo estaba alrededor de aquellos que invitan a alabar y exaltar a Dios. Y aquí este salmo, por medio de este verso, no deja de hacerlo. Está invitando ¿a qué? A alabar el nombre de Dios, que no es cualquier nombre. Dice que es un nombre pequeño, ¿no? Grande. Es un nombre grande. Un nombre grande. Podemos colocarlo en una balanza frente a muchos reyes, y siempre va a pesar más el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Aunque coloquemos los reyes de toda la historia en el otro plato de la balanza, nunca será así. Siempre pesará más ¿cuál? El nombre de Dios. Esto es lo que nos dice este salmo. Alaben tu nombre grande y temible. ¿Por qué es temible este nombre? ¿Por qué es temible el nombre? Y el mismo verso nos lo dice. Porque Él es santo. Por eso es que es temible este nombre. Porque ¿quién se podrá presentar sin la presencia de Cristo ante un Dios santo? ¿Quién? Nadie lo soporta. Ni aun los profetas, ni aun hombres escogidos para escribir la escritura pudieron estar en pie delante de Dios. Apenas tenían una revelación. ¿Cuál era su actitud? Caer en tierra, postrarse. Aún lo que decía Isaías, y como lo hemos dicho en varios de estos salmos: ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Por eso es que es temible este nombre, porque no es cualquier nombre. Y esto ya nos está abriendo un poco la puerta ante qué Dios estamos, porque es la primera vez que se va a pronunciar este término, santo, santo. Y aquí podemos ver entonces la segunda o el segundo atributo de Dios. Hemos visto que en los primeros versos nos habla de un Dios soberano,
de un Dios digno de temor, temor reverente. Y ahora nos está hablando otro atributo más, que es un Dios santo. Para muchos hasta ahora Dios solamente es amor, ¿sí? Y usted sale afuera y habla a la sociedad, y la sociedad, ¿qué Dios le va a contar de Dios? ¿Qué Dios le va a revelar a usted, según ellos? Que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios permite todo pecado. Que Dios permite que usted viva como usted quiera. Y como Dios es amor, ¿el qué tiene que hacer? Soportarlo, ¿no? Y amarlo. Pero ¿será esto cierto según la palabra? No. Si nos dice que el hombre debe temer, si nos dice que ese nombre es grande y temible, y cierra ese coro, esa estrofa diciendo que es santo, es porque es un Dios que es completamente santo, puro, limpio, apartado de todo lo que podemos ver. Es un Dios grande y fenomenal. El verso 4 nos dice: y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ahora, ¿qué ama la gloria del rey? ¿Qué ama ese Dios santo? Justicia, juicio. Ahora, volvemos a la balanza. Tenemos a los reyes de la historia, a cual usted tenga en mente, que haya recordado de su juventud o esté estudiando en estos momentos. ¿Podrá haber un rey que se comporte de tal manera y vele por la justicia? Muy pocos, si no hay ni uno. Porque todos en su momento tomaron decisiones o toman decisiones a las cuales que pasan por encima de los principios de Dios. David no fue la excepción. Siendo quien era, llevado, escogido por Dios, siendo un joven, ungido por Samuel, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué pasó en su corazón en un momento de tomar una decisión? Fracasó. Siendo un rey que Dios había escogido. Porque no es para decirnos Dios se equivocó, sino para que nosotros podamos ver la veracidad uno de la palabra, porque también muestra que los grandes caen, y esto es veracidad para la palabra, pero también nos enseña que nos identificamos con ellos y que en su momento ellos también nos alientan a seguir, porque David no quedó en esa condición, siendo un rey. Y la gloria del rey, ¿qué hace? Ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, eso respalda el juicio. No solamente confirma la rectitud, también dice: tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ahora menciona a Jacob. Está haciendo mención de la nación de Israel, pero lo hace por medio del nombre de Jacob, ¿sí? Aquel suplantador. ¿Recuerdan a Jacob? Aquel hombre que vendió un plato de lentejas a su propio hermano, ¿sí? Cosa que debió hacer, ¿o no? No, ¿quién va a vender un plato de lentejas a su hermano? Pero él lo hizo. Y muchas cosas más que después hablaremos de ellas. Pero entonces acá nos dice que tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Lo que nos está diciendo el salmista es que el pueblo de Israel, aun siendo el pueblo escogido de Dios, Dios no dejó de ser justo ni de hacer justicia allí, ¿sí? Y esto nos ayuda a abrir nuestra mente y a entender que no importa quiénes seamos, no importa qué tan geniosos y sabios y genios seamos, estamos y estaremos ante un Dios que en su tiempo hará justicia y hará juicio. Y ese juicio y esa justicia es una justicia justa, no como la de podemos ver a diario al prender nuestra tele y ver noticias, o la que vemos muchas veces aún en nuestras propias vidas con circunstancias que nos suceden, que nos dicen: ¿y por qué esta injusticia? ¿Sí? En ese tiempo no será así. Y cuando Dios está de por medio, no podremos decir esto, porque lo que viene de Él es justo, justo.
Al contrario, nos daremos cuenta qué tan equivocados estábamos. Tal vez de pensar de una manera o tal vez de actuar de una manera, de sentir de una manera. Bueno, luego nos dice en el verso 5, y ya estamos en la segunda parte, ¿no? Que nos hablaba de que Dios es justo, el verso del 4 al 6. El verso 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Una vez más, este salmo, y una vez más invitando a alabar y a exaltar a Dios, digno de toda alabanza, digno de toda exaltación. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Y esto es algo que nos empieza también a enseñar de qué manera debemos dirigirnos a Dios. Cómo se dirigía esta cultura oriental hacia Dios: en oración, y se postraban, postrados. Y esto para el tiempo del salmista, ¿sí? Tal vez nosotros hoy en día no nos postraremos de tal manera, ¿sí? No lo haremos, algunos lo harán, pero sí nos enseña algo este verso, y es la manera reverente con la cual nos debemos acercar a Dios, porque es el Rey, porque es justo, porque es santo. Nosotros, simples mortales, nosotros, injustos, nosotros, ¿qué más? Pecadores. Que si no fuese por la justicia de Cristo, no estaríamos, ni tendríamos el privilegio tan grande de orar, de acercarnos a Dios en oración y poder ser aceptados ante Él. Porque si Él mira hoy hacia nosotros, es por la justicia de Cristo, no por nuestras justicias, que son como trapos de inmundicia. Y ahí está entonces: exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Y yo digo, ¿cuál será el estrado de sus pies? ¿Será 1 metro por 1 metro? La tierra, su plenitud, todo, sus faldas la llenan toda. O sea que no hay lugar donde yo no pueda estar postrado delante de Dios. Toda mi vida, desde que lo conozco, desde que he nacido de nuevo, ¿cómo debe ser mi vida para Él? Una constante postración, porque no hay lugar donde yo me aleje de Él. No hay lugar donde yo me pueda apartar de Él. Por eso, si fuésemos religiosos, ¿cómo veríamos este texto? Yo solamente me postro en casa y el resto, a donde yo vaya, vivo conforme a mí me parezca. Pero si colocamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón allí, vamos a entender que toda nuestra vida debe ser un constante postrar ante Dios, porque no hay lugar que Él no llene, no hay lugar que Él no sea la planta de sus pies. Y podríamos una vez más citar Isaías 6:6, cuando Isaías estaba allí y diciendo que sus faldas llenaban todo, cubrían todo. Así que cuánto necesitamos tener presente estos versos: postrado ante Él, postrado ante sus pies. ¿Está postrado usted en su trabajo? ¿Está postrado usted en su estudio, en la universidad, en el colegio? Y no lo digo literalmente, porque si no sería fatal, magullado, llegaba a su casa. Postrado en su alma, en su espíritu, sabiendo ante qué Dios está. Y cierra este coro diciendo: Él es santo, santo, santo. Y el verso 6 al 7 dice: Dios se revela. Este Dios que reina, este Dios que es justo, este Dios tan grande y maravilloso al cual toda la tierra debería postrarse, todos deberían inclinarse hacia Él, cosa que no se hace porque somos pocos. Muchos son los que lo rechazan. Sin embargo, hay un remanente que Dios ha tenido. Ese Dios no solamente está allí y es excelso y soberano y grande, también es un Dios que se reveló, un Dios que se revela y un Dios que se revelará. ¿Por qué se revelará? Porque aún hay muchos por ser salvos.
Y tal vez usted sea uno de aquellos que en esta noche ha venido. Y usted dice, yo no creo en Dios, o lo creo en mi manera. ¿Y qué va a hacer Dios si usted con un corazón sensible abre esa puerta? ¿Qué va a hacer Dios? Comenzará a revelarse. Como un día se reveló a cualquiera de ustedes y a mí. Un concepto de Dios que teníamos muy diferente, por tradición, por fábulas, por religión, pero al ir a la palabra empezamos a ver a un Dios muy diferente. Un Dios que no es solo amor, como muchos piensan, sino un Dios que un día estará como juez, un día estará allí presente y estará sentenciando. Y de esta sentencia, ¿alguien podrá huir? ¿Alguien podrá decir, uy, qué pena, me equivoqué de sala? No, no es aquí. El juicio que yo arregle es el de enseguida. No, nada. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y este Dios se revela, Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes. Y Samuel, entre los que invocaron su nombre. Y aquí nombra a Moisés, nombra a Aarón, nombra a más sacerdotes, ¿sí? El servicio levítico, el servicio sacerdotal. Pero además de esto también nombra a Samuel. Hay textos para estos hombres, de los cuales Dios nos está citando aquí por medio del salmista. Y hay textos para ellos, de Moisés, de Aarón y de Samuel. Pero de ellos algo que tienen en común y los sacerdotes es que todos estos hombres que caracteriza y que los une es que ellos intercedieron y fueron a Dios por su pueblo. Y están allí, están escritos aquí. Y esto ha pasado tiempo ha pasado. Y el salmista y el autor de este cántico, por revelación de Dios, lo tiene en su mente. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Y nos dice algo más. Invocaban a Jehová, ¿y qué hacía Jehová? Les respondía. Dios se revela. Ahora, en este tiempo lo hacía por medio de sacerdotes, por medio del profeta Samuel, aquí caracterizado, y que se caracteriza entre muchos profetas. Y es nombrado aquí Samuel. Y era la manera de revelarse Dios y responder a la nación de Israel. Ahora tenemos nosotros uno mayor que intercede, uno mayor que se revela, uno mayor que es luz, uno mayor que es el pan de vida, uno mayor que tiene el agua que sacia nuestra sed y se llama Jesucristo. Ese es, y es por medio de Él que Él se revela. Dios se revela, es Dios encarnado, ¿sí? Y si vaya privilegio que tuvo Moisés de ver las espaldas de Dios, ¿verdad? Uno dice, esto es un privilegio, algo que Moisés le pidió, pero nosotros tenemos aún una gloria mayor que Moisés. Estamos por fe y entendemos por la palabra que Dios se encarnó, Dios vino al mundo, Dios es Jesucristo y nosotros por fe vemos su gloria. Y esto tal vez para muchos creyentes no es un tesoro. Si Moisés vio las espaldas, nosotros vemos a Cristo. Y esto es una bendición, eso es un tesoro hermoso. Y dice que estos invocaron su nombre y el Señor mismo les respondía. Ahora yo sé, y sé que todos sabemos por fe, que si nos colocamos ante Dios y venimos a Él con un corazón humilde, ¿Él qué va a hacer? Nos va a responder. Él nos va a responder. Luego sigue el verso 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Él no se mostró de una manera total como lo hace, pero sí por el medio de esa nube podemos entender que Dios les hablaba y Dios les protegía a esta nación. En esa columna de nube, y tenemos que remontarnos
al Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la columna de fuego, la nube aquí, y es Dios mismo revelándose. ¿Y ellos qué hacían? Guardaban sus testimonios. Algunos guardaban su palabra, otros no, se rebelaban. Pero sin embargo, los estatutos y la palabra de Dios está. Como hoy entre nosotros, algunos la toman, algunos la elevan como lo que debe ser, la única verdad. Algunos la elevan como debe ser, es el manual de nuestra vida. Cómo vivir, cómo ser ese esposo, cómo ser esa esposa, cómo ser ese hijo, cómo ser ese joven, ese amigo. Si no está aquí, está en la palabra. Y Él la ha dado. Verso 8. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Salmista está haciendo claro, Dios nunca deja sin respuesta. Dios siempre responde, aún cuando nos dice no. Aún cuando nos dice no, aún cuando nos dice espera. ¿Eso no es respuesta de Dios? Es respuesta de Dios. Aún cuando nos dice sí, no, espera, es respuesta de Dios. Y Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Independientemente que obedecieran o no, Dios respondía. Luego dice, les fuiste un Dios perdonador. Muestra otro atributo de Dios. ¿Cuál? Misericordioso, perdonador. Esto fue Dios para su nación. Pero también hay algo. Fue perdonador, pero aquí también nos dice ese mismo verso 8 y al finalizar, y retribuidor de sus obras. ¿Pero qué caracterizó a Israel en el desierto? Rebeldía. ¿Qué tuvo que retribuirles Dios como rebeldía? Castigo. Pero Dios les revelaba los estatutos. Dios les decía qué debían hacer. Dios les daba palabra. El Sinaí temblaba. Moisés bajaba con su rostro como un espejo, como una luz. ¿Pero qué hacía el pueblo? Rebelde. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Castigar. Algo que a veces decimos, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? Porque tal vez Dios nos está retribuyendo nuestra desobediencia. Y finalizamos con el verso 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Otra invitación más, exaltarlo, alabarle, adorarle. Y ahora aquí, exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces da la invitación y ahora nos deja completamente la puerta abierta, de par en par, y nos dice por qué razón. Porque Él es un Dios santo, santo, santo. Sanctus, dice Charles Spurgeon, que debió haberse llamado este salmo, porque está 3 veces santo, 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 y habla de la grandeza de Él. ¿Cómo no acercarnos ante un Dios y adorarle con semejante característica, semejante atributo? Nadie tiene un atributo como tal. 3 veces santo. Pero a veces el nombre de Dios para nosotros es tan ligero. En la sociedad se toma tan ligeramente. En la sociedad se coloca lo que el hombre desea y arriba o abajo colocan firmado por Dios. Cuando Dios está en contra de todo lo que esta humanidad está haciendo hoy en día. Que seamos de aquellos que nos postremos ante Dios. Que seamos de aquellos que estemos alabando a Dios de la manera correcta, siendo conscientes que Él es santo, siendo conscientes que un día nos presentaremos ante Él. Y la única justicia que nos servirá para estar allí y ser salvos es la justicia de Cristo. Pero si estamos parados en una cima llena de pecados, ¿cómo resistiremos?
¿Cómo podremos ser salvos de tal condenación? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Solo a través de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ante un Dios santo, 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 no queda más que exaltarle por su obra. Oremos. Padre bendito y amado Señor, una vez más damos gracias en esta noche por tu palabra, que es de consuelo, que es de aliento, que una vez más nos invita, como lo han hecho los salmos alrededor de este, a tener presente que tú eres un Dios justo, que tú eres Jehová, que reinas por los siglos de los siglos, y que también, bendito Padre, eres digno de toda alabanza y todo loor, porque tus juicios son justos, porque tu misericordia es grande, bendito y amado Dios, al permitirnos conocer tu voluntad y aún viendo la manera en que nos comportamos, conociéndola, nos permites acercarnos a ti, bendito Señor, para adorarte, para elevar a ti cánticos, para decirte que no hay otro Dios tan bueno y tan soberano, tan maravilloso como tú. Padre, oramos para que tu palabra, que es la que no vuelve vacía, sea en nuestros corazones, Señor, alentándolo, animándolo cada día a tener presente que debemos postrarnos ante un Dios 3 veces santo. Que ayúdanos, Señor, a que donde vayamos, a donde estemos, no dejemos de hacerlo, Padre. Que seamos también, bendito Señor, exhortados por medio de la vida de este pueblo, al cual tú te revelaste, pero ellos se rebelaron. Aún conociendo tu voluntad, no lo hicieron, Señor. Hoy rogamos a ti, Padre, para que por medio de la historia, Señor, tú nos ayudes y nos enseñes a vivir en completa obediencia hacia ti. Gracias por este salmo, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.